Geografía y economía de la antigua Grecia. El Partenón es un templo consagrado a la protectora de Atenas, la gran Atenea Partenos, diosa de la sabiduría, y uno de los principales templos dóricos octóstilos, es decir, que poseían 8 columnas, algo poco frecuente. Está construido de mármol blanco del Pentélico y cubierto con tejas de mármol de Paros que aún se conservan. Fue construido entre los años 447 y 432 a.C. en la gran ciudad de Atenas. En la antigüedad, los griegos no llamaban Grecia a su país, lo llamaban Hélade. Hélade procede de Helai, nombre derivado de Helén, padre mítico de los héroes que han dado nombre a los diversos pueblos helénicos. Los nombres de estos héroes son Doro, cuyo pueblo llevó el nombre de los dorios; Eolo, los eolios; y Yuto, padre de Ion, quien inspiró el nombre de los jonios. El nombre de Grecia procede de la tribu de los Graí, que derivan en el nombre latino Greci. Era el nombre con que en Italia se denominó a los helenos con los que entraron en contacto. Características geográficas de Grecia. Su clima, al norte, en su parte continental, era lluvioso y frío en invierno. Al sur, en su forma mediterránea, los veranos eran secos y calurosos. Sus ríos, aunque de corto tamaño, eran unos completos torrenciales. En invierno se desbordaban por las tormentas. Entre estos destacan Eurotas, que atraviesa Esparta, y Peneo, Tesalia. Su relieve estaba más bien compuesto por montañas de poca altura, exceptuando el monte Olimpo, con una medida de 3 kilómetros. Las zonas montañosas dificultaban la comunicación por tierra, y así favoreció la aparición de las polis. Este término se refiere a los estados de la antigua Grecia, que organizados como una ciudad, disponían de un territorio reducido y eran gobernados con autonomía respecto a otras entidades. La tierra de la antigua Grecia era poco fértil, excepto la llanura de Tesalia, rica en verdes praderas. Abundó en ella el cultivo del olivo y de las viñas. Sus minas eran famosas, sobre todo las minas de plata de Laurión, las de hierro de Esparta y las de cobre en Chipre. El continente griego o península helénica propiamente dicho, la franja costera de Asia Menor, donde se desarrolló la primera civilización griega tras la caída del Imperio Micénico, las islas del Egeo y del Mar Jónico, la zona del sur de Italia con Sicilia, que se llamó Megali Las, al español Magna Grecia. Primeramente comprendemos a la Grecia continental desde el Peloponeso, etimológicamente isla de Pélope, llamada así por el fundador mítico de la dinastía de Micenas. El Peloponeso es una gran península formada por 5 regiones periféricas: Argólida, Laconia, Mesenia, Élide y Acaya, que envuelven una región central aislada por cadenas montañosas, la Arcadia. Argólida comprende una serie de importantes lugares históricos,
Sición, Corinto, importante potencia mercantil entre las antiguas ciudades griegas. Isthmia, donde cada 2 años se celebran los Juegos Ístmicos en honor de Poseidón, que dominaba el istmo de su nombre. Epidauro, importante santuario en honor de Asclepios, Micenas y Argos. Laconia, separada de la Argólida por la cadena montañosa del Taygeto y regada por el río Eurotas, a cuya orilla está Esparta. Al oeste de Laconia tenemos ubicada Mesenia, dividida en 2 partes por el monte Itome. Itome fue una antigua ciudad y fortaleza de Mesenia en el Peloponeso, en la antigua Grecia. Fue conquistada por los espartanos y sus habitantes, los ilotas, fueron esclavizados. Élide desciende suavemente desde la Arcadia hasta el mar. En ella está una de las ciudades sagradas más importantes de Grecia, Olimpia, con su santuario consagrado a Zeus Olímpico, y en cuyo honor se celebraban los Juegos Olímpicos cada 4 años desde el 776 a.C. Acaya, situada en el norte, tuvo un papel secundario durante buena parte de la historia griega, exceptuando en la época helenística, con las batallas de la Liga Aquea. Y por último tenemos Arcadia. En la antigüedad era un país rudo y agreste, considerado así porque estaba lleno de bosques poblados de osos, de donde deriva Arcadia significa oso. Los principales montes de esta región son el Silene y el Ménalo. La poesía bucólica hizo de la Arcadia el símbolo de la vida natural, idílica, en armonía con la naturaleza, y situó aquí el escenario de sus poemas pastoriles. Por eso Arcadia significa hoy en día un mundo feliz, no contaminado por la civilización. De oeste a este, Etolia, Fócida, donde se encuentra el famoso santuario de Delfos y el monte Parnaso. Beocia, cuya capital es Tebas. Ática, su capital es Atenas, es una región de gran importancia histórica. Por el lado de la Grecia del norte, de oeste a este se ubica Épiro, zona montañosa. Tesalia, zona de antiguos lagos y rodeada de los montes Olimpo y Pelión, donde habitaba el centauro Quirón. Macedonia, introducida en el mundo griego en el siglo V al IV a.C. Tracia y la península calcídica. Y por último, comprendemos también a la Grecia desde su región insular, islas jónicas. Al oeste de la península, las más conocidas son Corfú e Ítaca. Eubea al este de la península griega. Las islas Espóradas, llamadas así por estar repartidas por el Egeo. Destacan Lemnos, Tasos y Samotracia. Las islas Cícladas, llamadas así por estar situadas en forma de círculo, muy rocosas y de origen volcánico. Destacan entre ellas Mykonos, Delos, Tera y Naxos. El Dodecaneso destacan Samos, Patmos, Kos y Rodas. Y por último tenemos también la isla Creta. Es la isla más meridional, sede de la cultura minoica. La economía de la antigua Grecia se caracterizaba por la gran importancia de la agricultura, acrecentada todavía más por la pobreza relativa de los campos de cultivo de la geografía de Grecia. A comienzos del siglo IV a.C. se desarrollaron la artesanía y el comercio, principalmente el marítimo, que fueron cada vez más importantes en el período clásico. La agricultura fue la base de la economía de la antigua Grecia. Desde los tiempos más antiguos, la agricultura griega estuvo basada en los 3 tipos de plantaciones mediterráneas básicas: cereales, olivos y viñas. Sin embargo,
Debido a las restricciones naturales de la zona, la producción pronto comenzó a no ser suficiente para satisfacer a la demanda. Las artesanías en la antigua Grecia en su gran mayoría formaban parte de la esfera doméstica. Sin embargo, la situación fue cambiando gradualmente entre los siglos VIII y IV a.C., con el incremento de la comercialización de la economía griega. Por tanto, tareas tan importantes como son el tejido o la preparación de pan eran realizadas solamente por mujeres antes del siglo VI a.C. Por otro lado, el trabajo con el metal, el cuero, la madera o la arcilla eran actividades especializadas que sí que se llevaban a cabo en talleres especializados. Muy pronto en la historia de Grecia, su posición geográfica y la necesidad de importar grano forzaron a su población a embarcarse en el comercio marítimo. Las áreas geográficas en las que los griegos encontraban el trigo que necesitaban eran Cirenaica, Egipto, Italia, especialmente el área de la Magna Grecia y la isla de Sicilia, y las regiones que rodean el Mar Negro. Atenas y Corinto servían como estaciones de paso del comercio para las islas del Mar Egeo. La implementación de monedas comenzó en Lidia alrededor del año 600 a.C. Las primeras monedas que se fueron creando se pusieron en circulación en las ciudades de Asia Menor que estaban bajo su control. La técnica de acuñación de monedas llegó a Grecia alrededor del año 550 a.C., comenzando por ciudades comerciales costeras como Egina o Atenas. Su uso se fue extendiendo y las ciudades-estado pronto regularon un monopolio para la creación de las mismas. Las primeras monedas estaban compuestas de electro, una aleación de oro y plata, y luego aparecieron las de plata pura, que era el metal valioso más común de la región. Tracia y Macedonia extraían el metal de las minas del monte Pangeo, mientras que Atenas lo extraía de las minas de Laurión. Más adelante, a partir del siglo V a.C., comenzarían también a acuñarse monedas menos valiosas, realizadas en bronce. Las monedas más famosas de la antigüedad griega fueron las lechuzas atenienses, que todavía hoy se utilizan para ilustrar la moneda de euro que es acuñada en Grecia. Las monedas tenían varios usos en el mundo griego. Primero, servían como dinero para realizar intercambios comerciales y siendo utilizados por las ciudades-estado sobre todo para la contratación de mercenarios y para el pago a los ciudadanos por sus servicios. Segundo, eran una fuente de ingresos. Los extranjeros tenían que intercambiar su moneda por la local con un tipo de cambio favorable a la ciudad-estado. Tercero, servían como una forma de almacenar metales preciosos y así poder trasladarlos como bien de consumo. Eso explica los descubrimientos de monedas atenienses con altas concentraciones de plata a grandes distancias de la ciudad. Por último, la producción de moneda propia suponía para la ciudad-estado que la llevaba a cabo un cierto prestigio frente a la que no era capaz de hacerlo.